Entonces así somos en las pantallas de la red. Y tal como se lo adelantamos, hay muchas personas, sobre todo famosas incluso, que han hecho pactos con el demonio, pactos con el diablo. Sí, señor. ¿Cómo saberlo? Y además, ¿quién es San Cipriano, Juan Andrés? Atención, amigos míos, fíjense que en pleno siglo XXI, rodeado completamente de tecnología, donde la ciencia obviamente tiene mayor importancia que el credo religioso hoy por hoy, aún así existen personas que cuando son empujadas a ciertos debacles financieros, se acuerdan de que en algún pasado el hombre frecuentemente hacía estos pactos con el demonio, algo que reconocen varias líneas de la Iglesia Católica, Iglesia Cristiana, perdón, y que de alguna manera en algún momento, usted que citaba a San Cipriano, de alguna manera se pidieron ayuda a través de este hechicero para que investigara cuál era la forma donde uno se podía contactar con el mal, publicación que cuesta pillarla, pero que está disponible en internet, y donde están denominados todos los tipos de diferentes hechizos a los cuales uno puede optar, encontrando así una especie de puente de comunicación con el diablo o con alguno de sus demonios. Ahora, esto es posible según la historia, ha ocurrido. Ahora, si es el diablo o si son ciertas energías neutrales que uno puede de alguna manera teñir a favor de uno, pero a cambio de cosas como el alma, según se cuenta tradicionalmente, es lo que queremos explorar el día de hoy. Estamos viendo algunas imágenes, obviamente, y está la foto de San Cipriano, con un demonio que es bastante característica y que de alguna manera este libro que fue creado para ayudar al mundo cristiano, fíjense que terminó un poco dando la vuelta a la intención, porque al estar tan específicamente colocado cada uno de los conjuros, invocaciones y hechizos, algunos dijeron, bueno, en una de esas resulta, y la gente comenzó a hacer más brujería que de costumbre. Atención, amigos míos, para que ustedes vayan entendiendo, cuando uno le logra poner los ojos encima de esta publicación, se encuentra con cosas tan específicas como la siguiente. Por ejemplo, la invocación al demonio del libro de San Cipriano dice exacta y literalmente así: yo te conjuro... no lo hagas, y si pasa algo. Mira, es que sabéis que lo he hecho y es que estamos solo un extracto. Hay que hacer, hay que tener sangre de un animal, una serie de objetos. No tengan miedo, niños. Pero lo que uno dice, aunque fíjate, según ciertos creos, hay que tener cierto cuidado al decir igual estas cosas, y lo vamos a hacer con el debido respeto. No digas los nombres, por favor. Yo te conjuro, Lucifer, Luzbel y Satanás, por el poder del talismán usado por el gran Salomón, obviamente el rey que incluso encerró en esta botella los Digins. Quiero que me des riquezas, poder, sabiduría y conocimiento de la ciencia. Fíjense que ese es el perfecto resumen de lo que la mayoría de las personas que hacen un pacto con el demonio piden. Por lo general es o mucho dinero o ciertos placeres sensoriales. ¿A cambio de qué? De lo siguiente, amigos míos. Porque finalmente hay que pagar de vuelta. Y dice entonces lo siguiente: yo le prometo al gran Lucifrugo recompensarle, en este caso, durante 20 años de todos los tesoros que me conceda. Vale decir que uno más o menos hace un cálculo de su edad, y si cree que va a estar vivo en el año 21 años más, podría de alguna manera durante todo ese periodo entregarle todo tipo de ofrendas, que es asesinar personas o matar animales o hacer el mal desde un punto de vista de corromper, digamos, las leyes de la cristiandad. Y así el diablo se va dando por pagado y de alguna manera no se lleva completamente tu alma, pero de alguna manera le pagaste. Fíjate que uno de los conjuros más populares que se encuentran en esta publicación, que le digo, aquí estamos actuando en un acto de fe. Hay que entender que hay personas del credo católico que la iglesia responde frente a estos conjuros como reales, como que son de cuidado. Por ejemplo, el siguiente hechizo es para hacer bailar o danzar a una mujer desnuda. Tómese, dice él, mejorana silvestre, que es un tipo de hierba, verbena, hojas de mirto, con 3 hojas de nogal y 3 de hinojo. Se seca todo a la sombra, echas al aire hacia el lugar donde está la mujer y el efecto sucederá al instante. A ver, yo en lo personal pienso que se necesitan un montón de factores más que simplemente juntar de esta farmacopedia, digamos, esta cantidad de hierba y entregárselo a una mujer y ir más allá de su propia voluntad y que se ponga a danzar desnuda. Sin embargo, debo decir que de grandes psiquiatras, solo podría citar uno, Jacques Mavit, por ejemplo, que es uno de los grandes, así tremendos líderes de la psiquiatría europea que vive en Sudamérica actualmente. Él dice, yo debo reconocer con todos los títulos que me avalan que entre personas que viven en medios de brujos, hechizos, ritos,
suceden cosas que están más allá de lo que la ciencia simplemente podría explicar. Incluso si la persona cree o no, o se entera o no, que le hicieron un embrujo. Y él le tiene bastante respeto y se hace referencia respecto a la gente que se reiki y todo, que decía, a veces no saben lo que están llamando. Ojo con eso. Y hay casos emblemáticos en los cuales tú nos puedes decir, sí, aquí se detectó claramente que este hombre algo tiene que haber hecho porque transformó su vida de un día para otro y después hubo pruebas que demostraron eso. Bueno, fíjate que está este hombre que canta blues, es Robert Johnson, que cuenta la leyenda que en algún momento, ahí lo estábamos viendo en la fotografía, fíjense que en la autopista 61 en el estado de Mississippi, ¿Ya? este hombre solicitó y de la noche a la mañana pasó de no saber tocar guitarra a convertirse hasta este momento en uno de los grandes referentes de este género musical norteamericano. De hecho, parte de sus canciones de alguna manera narra esta relación cercana, este vínculo de premiación, como algunos podrían ser en la noche de San Juan, claro, que dicen que se puede bajo una higuera aprender a tocar guitarra, simplemente solicitándoselo obviamente al ángel caído. Fíjense que cuando escuchamos algunas de las canciones más excelsas de este hombre, de alguna manera da a entender que efectivamente, como se pensaba ya en ese tiempo, hizo un pacto con el demonio. Atención, mira. Early this morning, ooh, when you knocked upon my door, and I said, hello, Satan, I believe it's time to go. Me and the devil was walking side by side. Me and the devil was walking side by side. Atención, amigos míos, lo que acabamos de escuchar ahí es parte de la letra de la canción que, a ver, lo estamos utilizando a modo ilustrativo de algo que se decía en esa época, que este hombre, que es uno de los grandes pilares de este género musical precioso que aún se conserva, y que él decía que él no sabía tocar este instrumento y que en una extrema pobreza le solicita hacer un pacto con el diablo y le dice, ok, yo te doy esto, pero yo quiero tu alma al final de tu éxito. Y él siempre se le veía rehuyendo, nunca estaba mucho tiempo en un lugar, no tenía muchos amigos. Había perdido a su mujer y también a toda su familia. Exactamente, amigos míos. Y finalmente fue el costo que tuvo que pagar, según él mismo decía y según recitaba en sus propias canciones, a partir de este pacto con el diablo, donde pidió fama y dinero, claro, que tuvo de manera inmediata, de la noche a la mañana, pero a cambio, digamos, de no poder vivir una vida completamente sana y tranquila. Algo similar ocurre con Jim Morrison, estoy hablando con el vocalista de The Doors, que fíjense que él en su última etapa comenzó a hacer todo tipo de rituales, de carácter chamánico, ojo, así me refiero a los indios como Lakota, por ejemplo, en su país Norteamérica. Bueno, fíjense que él en algún momento decía que este estado de posesión en el que entraba, siendo un hombre muy inteligente, se le calculó el CI y él está, digamos, dentro del área de los genios, fíjense que él le pidió supuestamente a estas entidades espirituales, pero no precisamente las más bondadosas, que le entregaran toda esta inteligencia y todo este poder desde la música. Él en algún momento dice, para poder traspasar esto, yo necesito dejar de ser humano y tengo que convertirme en lo como en el último tiempo él se hacía llamar, y está también en parte de sus canciones, el Rey Lagarto. Llámenme así, yo soy The Lizard King. Yo ya no soy Jim Morrison. Wow. Bueno, finalmente este hombre, que muere en circunstancias bastante extrañas, bastante curiosas, fíjate que en la Chesa, en su tumba, se puede leer, digamos, la siguiente inscripción en su tumba, que están escritos en griego, y que dice, de acuerdo con su propio demonio. Es lo que se puede leer directamente desde el griego ahí, y que finalmente pareciera que cumplió lo que él, entre su grupo cercano, en su círculo más cerrado de amigos, de alguna manera pretendía decir que en realidad logró trascender a otra parte, ¿ok? Como murió en su propia ley, la ley de Satanás, en el fondo. Exactamente. Bajo su propia regla. Bueno, fíjense que esto vuelve a aparecer, este tema de Jim Morrison, en la película Líbranos del Mal, de Eric Bana, que cuando aparece la película El Conjuro, comienzan a aflorar una gran cantidad de filmes del género de terror, muchos de ellos basados en hechos reales, como la del Conjuro, por ejemplo. Bueno, Líbranos del Mal está este policía que había perdido la fe y que con la ayuda de un cura jesuita hace un exorcismo. Según cuenta este hombre, el día de hoy quedó tan impactado por esta imagen que finalmente se retira del cuerpo policíaco y se dedica a hacer este tipo de
pacto satánico, digamos, o más bien dicho, librar del mal. Y ojo, él contaba que cuando el demonio de alguna manera se hacía presente, así lo narra hasta el día de hoy este policía, lograba escuchar dentro de su cabeza una de las canciones más emblemáticas del grupo de The Doors, que era como llegar al otro lado. Claro. Right on you to the other side. Sí, absolutamente. Y decía que finalmente resonaba. Este hombre que no estaba metido en nada de estos temas, Claro. era un tipo completamente pragmático, finalmente hoy se dedica a eso, a salvar personas de posesiones demoníacas, que aquí obviamente encontramos mucha arista. Algunas personas pueden ser simplemente problemas de esquizofrenia o otras cosas que podemos explicar del lado de la lógica de la ciencia, pero ahí siempre hay casos que tienen un límite donde finalmente no podemos entender nada, como el caso del grupo de Eagles, que tiene uno de sus temas más conocidos, que es Hotel California. Ahí está. Fíjense que cuando en los años 80 el tema de que habían canciones ocultas de carácter satánico en grupos de rock, fíjense que en algún momento lo acusaron a ellos. Yo no lo entendía, porque decía que llevado por el lado del heavy metal más obvio, ¿no? Sí. Pero estos tipos que tocan esta música suavecita, fíjate que en algún momento 2 de ellos fueron llevados a tribunales. El tribunal, obviamente, el juez los dejó a todos libres porque no se pudo probar un vínculo satánico en su práctica de sus canciones. Pero sin embargo, lo que sí llegaron a saber que este grupo, la letra que están hablando del Hotel California, es el lugar donde efectivamente hicieron un pacto con el demonio, según ellos, así como entre medio en serio, medio de curado, pero para lograr un éxito que hasta el día de hoy nadie puede negar. El grupo de Eagles obviamente habría hecho esto. Sin embargo, fíjate que en Chile hay más de algún caso de personas que tú los puedes visitar a su mausoleo en el cementerio y que se supone que hicieron un pacto con el demonio. El caso de que está en el cementerio de Playa Ancha, que en otras ocasiones de aquí de la Somos hemos ido para allá a verlo, que es el caso de Martín Busca. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Este hombre, según se entiende, era tremendamente pobre. Este gallo, siendo que asistía a misa y siendo que los curas más de alguna vez le recomendaron que no hiciera lo que él ya le había confesado, que era hacer un pacto con el demonio, lo hace igual. Estamos viendo su tumba. Ojo con esa imagen porque aquí viene la importancia. Según este hombre, que de noche a la mañana, pasar de la extrema pobreza a tener una gran cantidad de dinero que nadie sabe dónde la sacó, compró propiedades, digamos, viñedos y un montón de territorio, digamos, en esta región. Finalmente, según él, dice, el pacto que hizo con el demonio es lo siguiente: él me dio toda esta gran cantidad de plata a cambio de que él se va a quedar con mi alma cuando me entierren bajo tierra. Es por eso que él se mandó, claro, a través de estas patas de oso. Hay una gran cantidad de simbología que se han escrito hartos libros de esto. Exacto, y con algunos con 6 uñitas y todo lo demás. Que la tumba de él está así, al aire libre. Por eso esta es una persona que lo está visitando. Y es porque el hombre nunca fue enterrado. De hecho, hay personas que lo cuidan, hay personas que están bien pagadas para que en caso de terremotos, cataclismos, no vaya a ser que eso toque el suelo y que el diablo quiera cobrar eso como válido, ¿cierto? El pacto que ambos hicieron. Entonces, suspendido. Como Pedro Urdemales, lo que hizo este hombre fue de alguna manera hacer este pacto con el diablo, así lo cuenta, digamos, y es uno de los tantos casos reales donde claramente puede ser que acá el hombre burló este pacto con Satanás y se la tiene prometida.